Bueno, chicas, chicos, bienvenidos a la clase número 6 del ramo de química del PREUCREPS, el año 2022. Em, Esta clase vamos a ver, como les dije anteriormente, maneras en que se presenta la materia y la naturaleza y de qué forma esta materia puede ser clasificada y posteriormente manipulada, separada, etcétera, ¿ya? Así que bueno, ahí está mi Instagram. Creo que la mayoría aquí ya lo sigue. Por si necesitan hablarme o hacer preguntas más directamente, pueden hablarme por ahí. El objetivo de esta clase va a ser, primero, conocer que los elementos se presentan naturalmente como compuestos y mezclas de distintos tipos. Y lo segundo es conocer y comprender técnicas de separación de mezclas, ¿ya? Esos van a ser nuestros objetivos de la clase. Objetivos sencillos, habilidades bastante comunes y básicas, ¿cierto? Conocer es básicamente memorizar o aprender algo y comprender es aplicarlo con ejemplos. Así que vamos a analizar qué pasa. Típica tabla periódica que le ponen en la prueba, ¿cierto? En la PDT yo supongo que va a ser lo mismo y habíamos hablado que el átomo entonces era la unidad mínima de la materia y que se presentan distintos tipos de átomos que son los elementos químicos. Habíamos visto que la tabla periódica actualmente organiza 118 elementos, vimos algunas propiedades en clases anteriores, ¿cierto? Y con el profe pudieron haber visto que distintas interacciones con elementos que están en distintas partes de la tabla pueden generar distintos tipos de enlace, ¿ya? Y eso es una búsqueda de estabilidad, básicamente, que tienen estos átomos, naturalmente, ¿ya? El átomo de por sí no es estable, entonces busca interactuar con otro átomo, ya sea igual o distinto, para alcanzar estabilidad en el universo. Y resultado de ese fenómeno se forman ciertas interacciones que llamamos enlaces químicos. Recordando rápidamente, ¿cierto?, que la materia se presenta en forma de compuestos, los cuales pueden estar en estado puro o mezclas, y esto se debe a que los átomos se estabilizan, como dije, interactuando mediante enlaces químicos. Y rápidamente tenemos tres tipos de enlaces principales, hay otros que derivan de acá mismo, pero puede ser el enlace covalente, en el cual electrones de dos átomos se comparten para formar un orbital molecular y así formar un compuesto covalente. El enlace iónico, que es básicamente una interacción electrostática, ¿cierto? Positivo con negativo se atraen y se mantienen juntos en un ambiente determinado. Y finalmente el enlace metálico, en el cual en un metal, ¿cierto?, los átomos tienden a ceder electrones, entonces lo que hacen es mantener un equilibrio electrónico alrededor de los átomos del metal. Entonces, por ejemplo, los del grupo 1A, ¿cierto?, pueden estar en estado puro, como el sodio metálico, el potasio metálico, y lo que pasa es que están sus átomos y sus electrones se están compartiendo entre todos los átomos, ¿ya? Eso hacen los metales. Eso es lo que llamamos el enlace metálico. Entonces, covalente se forma entre un metal y no metal, el enlace iónico, perdón, entre dos no metales, el enlace iónico entre un metal y un no metal, y el enlace metálico se forma entre metales. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta por el momento? Hay cualquier cosa, me levantan la manito, me hablan por el chat o abren el micrófono, no me molesta eso. Bueno, partiendo también para integrar toda la información, habíamos visto que los elementos pueden presentarse, o los compuestos, o la naturaleza, la materia, se presentan en estados físicos distintos, que pueden ser tres: el sólido, el líquido y el gas. Bueno, hay gente que habla de un cuarto estado de la materia, que sería el plasma, que es básicamente un gas pero ionizado, entonces como que interacciona de cierta manera distinta. Hay gente que lo considera un nuevo estado de la materia, o sea, un cuarto estado de la materia, hay gente que lo considera como estado gaseoso. Ahí hay una leve discusión, depende de las propiedades físicas más que químicas. Y entonces en la naturaleza los compuestos o mezclas o lo que sean que se presente en la materia puede estar en cualquiera de estas tres formas. Pero entonces, ¿qué es un compuesto? Un compuesto va a ser la unión de dos o más átomos iguales o distintos. Esto es importante porque también existen compuestos homoatómicos, es decir, que tienen
el mismo átomo, pero que está unido por un enlace. Ejemplo, el O2, que sería el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno molecular, el H2, que sería el hidrógeno molecular, el N2, que sería el nitrógeno molecular. Ya estos son compuestos también, pero son del mismo átomo. Y también puede haber compuestos que son heteroatómicos, que tienen átomos de distinto tipo que están formando enlaces entre ellos. Por ejemplo, H2O, el agua, tiene oxígeno e hidrógeno, el CO2, ¿cierto? Tiene carbono y oxígeno, y muchos otros, ¿ya? Así que un compuesto puede ser del mismo átomo o de átomos distintos, y tienen que ser mínimo dos. Eh, ¿Qué propiedades tienen los compuestos? Son más estables que los átomos que lo conforman por separado. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene un compuesto. Su existencia representa mayor estabilidad. Si separamos sus átomos, van a buscar de cierta forma formar algún compuesto que sea muy estable. Puede ser el mismo o puede ser otro compuesto que favorezca esta estabilidad. ¿Ya? Y lo importante también es que los compuestos tienen propiedades distintas a los átomos que lo conforman por separado. Por ejemplo, el hidrógeno. ¿Qué hace el hidrógeno? A ver, una propiedad del hidrógeno. ¿Para qué se quiere ocupar? ¿Alguien ha escuchado para qué se quiere ocupar el hidrógeno actualmente? Exacto, Maximiliano, muchas gracias. Como combustible, es un combustible limpio porque no genera dióxido de carbono ni monóxido de carbono, sino que genera agua. Al combinarse con el oxígeno y combustionar, genera agua aparte de energía calorífica, luminosa y lo que sea. Em, Ahora, el problema es que el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, así que ahí hay que buscar cómo solucionar ese problema. Quizá un condensador podría ayudar. Bueno, pero ese es otro tema. Y el agua, o sea, entonces ya, el hidrógeno combustiona, el oxígeno ayuda a esa combustión a mantenerse y a ser más fuerte, pero el agua apaga el fuego. Ya el agua no es combustible y no es componente. El agua no tiene esa propiedad, a pesar de estar compuesta por elementos que tienen propiedades que son así, combustibles y comburentes. ¿Sí? Entonces tienen propiedades distintas a los átomos que lo componen. Otro ejemplo, la sal de mesa. El sodio reacciona con agua, sodio metálico explosivo con agua. Cloro, venenoso, es un gas venenoso. En cambio, nosotros podemos comer cloruro de sodio porque es un compuesto que tiene propiedades distintas a los átomos que lo conforman inicialmente. ¿Ya? Nosotros podemos comer sal gracias a esa propiedad. Y las mezclas, por otro lado, es un conjunto de dos o más compuestos distintos que conviven como tales. Es decir, que en una mezcla no debería haber una reacción química, sino que está compuesto uno, compuesto 2, compuesto 3, dependiendo de cuántos componentes, ¿cierto?, formen esta mezcla. Y lo que estamos haciendo acá entonces es que convivan en un ambiente sin que se transformen. ¿Ya? Entonces la mezcla es como un estado en el que se pueden presentar diversos compuestos. Nosotros estamos llenos de mezclas en todas partes, ¿ya? Y no por eso la materia va a estar reaccionando en esas mezclas. No es necesario que pase eso. De hecho, no debería pasar para ser considerada una mezcla. Y aquí rápidamente, ¿cómo se clasifican las mezclas según su naturaleza? ¿Ya? Una mezcla puede ser distinguida según sus componentes, ¿ya? ¿Se diferencian los componentes que están formando la mezcla? Si la respuesta es no, vamos a estar hablando de una mezcla homogénea, y si la respuesta es sí, vamos a estar hablando de una mezcla heterogénea. Dentro de las mezclas homogéneas tenemos dos tipos. Tenemos líquidas y gaseosas, o gaseosas y gaseosas, también puede ser, aquí lo resumí demasiado, a las cuales vamos a llamar soluciones o disoluciones, y las sólidas sólidas que vamos a llamar aleaciones, ¿ya? Finalmente, en una mezcla heterogénea vamos a tener las que son evidentes, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, agua con tierra, en donde uno ve efectivamente que hay un solvente, o sea, perdón, que hay un compuesto uno y un compuesto 2 que no se mezclan entre sí de manera homogénea, pero también tenemos cosas que son media engañosas y media intermedias, pero que siguen siendo mezcla heterogénea.
Y son estas partículas que quedan en suspensión, ¿ya? Unas partículas que quedan en suspensión ahí en el sistema. Dependiendo del tamaño de la partícula, vamos a estar hablando de suspensiones o coloides, ¿ya? Se habla que las suspensiones tienen como partículas más grandes ahí flotando dentro de alguna especie de solvente, ¿ya? Y los coloides son más chiquititos. Y puede que ustedes digan, no conozco un coloide ni una suspensión, y la verdad es que conocen bastantes, ¿ya? Más adelante estamos ejemplificando todas estas cosas y se van a dar cuenta que siempre siempre los conocieron, ¿ya? Convivimos constantemente con coloides y suspensiones. Solución o coloide, entonces, ¿dónde está la separación entre una solución y un coloide, entre una mezcla homogénea y heterogénea? Bueno, aquí le ponen un tamaño, pero no es estricto, es solamente así como para hacer una diferencia de aquí para allá y de aquí para allá, pero básicamente depende así como de otras cosas antes que el tamaño específico de la partícula. Pero se habla que partículas muy pequeñas, tanto a nivel atómico, hablamos iones, por ejemplo, pueden estar formando un sistema homogéneo si es que se disuelven en el solvente. Por ejemplo, si algo es soluble en agua y es capaz de desintegrarse en partículas pequeñas y nosotros después observamos y no vemos así como nada, como si fuera agua sola o con color, pero sigue siendo como transparente, hablamos de un sistema homogéneo. En cambio, si empezamos a ver una turbidez o empezamos a ver partículas o micropartículas dando vuelta por ahí por esa solución, y hablamos de un sistema heterogéneo, que dependiendo del tamaño de la partícula, entonces va a ser un coloide o va a ser una suspensión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿alguien conoce esta cosa? ¿Alguien conoce esta cosita aquí? Se llama emulsionado. Sí, cierto, como que le ponen a las guaguas. Ya, pues el emulsionado es un aceite en una matriz de agua, entonces es un coloide, no, una suspensión. Ya es como aceite que fue básicamente suspendido en el agua de alguna manera, por ejemplo, con un detergente, y queda como esta solución viscosa, pero que no es transparente. ¿Por qué? Porque ahí hay micropartículas que son grandes y no dejan pasar la luz, por lo tanto es una suspensión o una emulsión. Ya por eso se llama emulsionado. Eso es miel. Y la miel, aunque pudiese parecer homogénea, tampoco es homogénea. Ya la turbidez que tiene está dada por partículas que están ahí, otorgándole algunas propiedades como viscosidad y esas cosas. Entonces la miel podría ser un coloide, partículas chiquititas que están en una matriz líquida. Y la famosa leche, que también es coloidal. La leche, ¿cierto? Es blanca y es opaca, ¿cierto? No deja pasar la luz, porque ahí hay partículas también de grasas, de proteínas que están en una matriz líquida, pero técnicamente no es una mezcla homogénea, ya porque esas partículas son bastante grandes y nosotros podríamos incluso distinguirlas así como si ponemos mucha atención. Y también son separables por técnicas que permiten separar mezclas heterogéneas. Esa es la diferencia entre las tres. ¿Ya? Entonces, eso es como lo que quería aclarar como una cosa muy importante. ¿Dónde está la separación entre una mezcla homogénea y un coloide? Básicamente también en el laboratorio me dijeron que si, a pesar de que tenga color, si es transparente, así como, no sé, em, como un tecito, ¿ya? Así como que el tecito es café, pero es transparente, es como que deja pasar harta luz igual, ¿ya? Y no se nota así como que hayan cositas dando vuelta. Bueno, depende igual, porque el té es como una mezcla de muchas cosas, pero eso podría ser considerado una solución homogénea, como el jugo en polvo también, ¿ya? Y una solución heterogénea es cuando tienes como esta turbidez, esta opalescencia. Ya ahí uno puede como sospechar que hay partículas más grandes que están dando vuelta por ahí. Ya, vamos participando. El primero, ¿qué es? ¿Mezcla homogénea o heterogénea? Este de aquí.
Juli dice homogénea, perfecto, homogénea, ¿cierto? Supongamos que homogénea porque el té arriba tiene una capita como de aceites de la hojita de té, así que es como discutible, pero el té en sí es una infusión, entonces es una solución homogénea. ¿El coloide podría tomarse como la transición entre una y otra? Podría ser, pero estrictamente son heterogéneos. ¿Ya? Pero básicamente sí podría tomarse como la que está entre medio de una homogénea y una notablemente heterogénea. Bien. El té no es un coloide, no es un coloide, el té es una solución homogénea en este caso, ya porque no tienes como esta turbidez, a menos que sea como un té que tenga mucho aceite, o se te haya escapado así como la hojita de la bolsa y la hojita está dando vuelta ahí se transforma específicamente en algo heterogéneo, ¿ya? Aquí abajito del té, ¿qué es esto? Ya homogéneo, dice Juli, ¿pero qué es? ¿Es un metal? Son varios metales. Son varios metales. Sí, puede ser una cadena de reloj. Buena imaginación. En realidad son como cilindros de un metal, ¿ya? De varios metales. Esto es una mezcla homogénea sólida-sólida, ¿ya? Es una aleación, que es como se le llama esto, y se llama bronce, que es acero con cobre y estaño, parece. ¿Ya? No me acuerdo cuáles eran específicamente los componentes, pero si se fijan parece como si fuera un solo metal, en cambio hay tres metales conformando esto al menos, ¿ya? Esto de aquí arriba, al ladito del T, ¿qué es? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo, dicen por aquí, ¿qué anda más? Jugo de naranja con hielo. No sé si tiene hielo, parece que no. Y ahora sí es de naranja, no es de piña. Em, ¿Pero qué es? ¿Homogéneo o heterogéneo? Es como el reflejo de la luz. Ya ven, aquí entramos como al dilema. Bueno, Juli dice homogéneo. Yo podría decir, ah, perfecto, es un homogéneo porque no veo más de una capa. Pero si me acerco, ¿cierto? Si me acerco mucho, yo podría observar que en ese jugo hay partículas dando vueltas y que de hecho le otorgan una turbidez. Le dan color naranjo, pero no es como que deje pasar la luz fácilmente. Y de hecho, si yo dejo un jugo de naranja natural o néctar, ¿cierto? Mucho rato reposando, después voy a ver que todas esas partículas como que bajaron y lo tengo que agitar para volver a resuspenderla. Entonces podría ser considerado una suspensión o una mezcla heterogénea por la pulpa de la fruta, que puede ser un sólido que va a decantar, ¿ya? Así que, em, ah, acabo de ver tu mensaje a mano, sí, puede ser. No, eso sería más homogéneo. Ya, así que ahí está la discusión, pero es como para que vayan comprendiendo esto. Bueno, y lo de abajo es una piedra de sulfato de cobre. ¿Y está solo el sulfato de cobre? No, ¿cierto? Está mezclado con otros minerales y evidentemente no es un solo compuesto, sino que hay varios. Entonces, vamos a dejar homogénea, homogénea, y aquí a este lado vamos a dejar a las heterogéneas, ¿ya? Estas serían mezcla homogénea y así se vería la mezcla heterogénea de distintas formas. Ahora vamos a empezar a dar ejemplos, pues. Mezclas líquido-líquido, así rápido.
No importa si son homogéneas o heterogéneas, líquido, líquido, ¿qué puede ser? Aceite con agua, perfecto, Juli. ¿Qué más? Esa sería una heterogénea, ¿cierto? Agua con alcohol, homogénea o heterogénea, agua con alcohol. Pintura diluida, bien. Bien, Maximiliano. Agua con alcohol, agua con... oh, no puede ser que el profe piense en alcohol nomás. Piscola, claramente, los tragos, sí, claro. Líquido sólido ahora, líquido sólido, agua con hielo, perfecto, Juli. Agua con hielo, ¿qué más? Interesante el agua con hielo porque técnicamente son el mismo compuesto, pero están en distintos estados. ¿En qué podría haber aire atrapado? Así que también hay discusiones. Tecito, ¿se le dan algunas cuantas hojitas a la bolsa? Sí. Agua con tierra, eh, no sé, una cazuela también, líquido sólido. Agua de mar con arena, perfecto, Juli. Gas, gas, gas con gas, ¿existe? ¿Alguna mezcla de gases? Gas con gas, el aire, mezcla de gases, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, eh, hidrógeno, vapor de agua, mezcla de gases, homogéneos muchas veces, heterogéneos otras. Chan. ¿Cuándo se forma la lluvia ácida? No, es un fenómeno en el cual ciertos gases que se emiten, como por ejemplo los monóxidos de azufre o los óxidos de azufre, reaccionan con el agua del aire. Entonces lo que hacen es transformarse en ácido sulfúrico y finalmente ahí cae agua con ácido, ya porque reaccionan ahí en el aire. Bebida con bebida, por ejemplo, mezclar Coca-Cola con otra bebida, perfecto. Sí, bien. O cerveza con Fanta. Hay gente que le encanta el Fancho. Eso es líquido, líquido, en el fondo. Gas con gas, el aire, ¿cierto? Mezcla de gases. Líquido gas, ¿se puede mezclar un líquido con un gas? Bien, la bebida, agua carbonatada. Perfecto, ¿cierto? Y eso como que pasa por dos etapas, porque cuando tú compras la bebida nueva, tú ves una fase, entonces puedes decir como, una mezcla homogénea, pero la abres, se transforma en mezcla heterogénea, porque gracias a la presión, a la disminución de la presión que hay ahí, la solubilidad del gas disminuye, entonces el exceso se va como en forma de CO2. Y así que si existen los líquidos gases, y además cómo respiran los peces, porque en el agua hay disuelto oxígeno, claramente. Entonces a través de sus branquias, ¿cierto? Van obteniendo el oxígeno que hay ahí en el agua. Gas sólido, gas con sólido, las comidas de esos restaurantes elegantes, claro, así como con nitrógeno. Ya sí, puede ser. Otra cosa que puede ser es el smog. El smog, la contaminación no se da por el CO2 en invierno, se da por micropartículas así como de la leña que se quema, los combustibles, que quedan dando vuelta en el aire, en el gas. Entonces, claro, una mezcla heterogénea, porque
tiene turbidez, ¿se dan cuenta? Así como que uno ve a lo lejos y no se ve nada. Así que tiene como turbidez en ese aspecto y podría ser considerada una mezcla heterogénea, el smog. Son micropoluciones, cenizas en el aire justamente, ¿ya? Y si nos vamos atrás, líquido gas podría ser la neblina, las nubes, son coloides, ¿cierto? Que están ahí en el aire y son micropartículas de agua, agua líquida, que están así como en suspensión. Las nubes, agua y hielo, que están en el aire también, entonces son coloides. Y sólido, sólido, bueno, ya lo hablamos, las aleaciones, las rocas minerales, todas esas cosas, ya también son mezclas sólido-sólido. Entonces existe la combinación que quieran. Ahora, si pueden formar mezcla homogénea o heterogénea, ahí depende, pero mezcla hay de todo, ¿ya? Todos los estados de la materia con todos los estados de la materia. Hablemos de técnica de separación entonces, ¿ya? Técnica de separación de mezcla heterogénea son mezclas que probablemente ustedes han utilizado más de una vez en la vida, solamente que en el laboratorio hay como más sofisticación, por decirlo de una forma. Pero, por ejemplo, si los compuestos se pueden, o sea, si los componentes se ven a simple vista o se distinguen las fases, yo puedo ocupar filtración, tamizaje, decantación, sedimentación, centrifugación, entre varias más, ¿ya? Y vamos a ir viendo una por una esta de manera súper rápida, no me interesa, por ejemplo, que sepan lo que es un coeficiente de sedimentación y un coeficiente de reparto ni esas cosas, ¿ya? Por ahora, no. Filtración. La filtración, entonces, es la separación por tamaños de partículas en mezclas líquido-sólido o gas-sólido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, existen filtros de aire, de agua, los filtros de aire, ¿cierto? Atrapan las micropoluciones, que pueden ser el que está por acá, para liberar aire purificado o libre de estas contaminaciones de micropartículas, y también los de líquido sólido, como los filtros de la piscina, ¿cierto? Para atrapar ahí la mugre que va cayendo, uno que otro bicho que se ahoga, la tierra de las patas cuando no se las lavan y se meten al agua. Todo eso el filtro puede ayudar y son técnicas de separación de mezclas heterogéneas. Y esto de acá a la derecha que ustedes ven es lo que se usa en el laboratorio químico para separar estas mezclas líquidos sólidas. Yo cuando tengo un cristal, ¿cierto? O una solución o una mezcla heterogénea, mejor dicho, donde hay un sólido y hay un líquido, yo puedo colocar este embudo que se llama embudo de Wissner, ¿ya? Embudo de Wissner con un papel de filtro, y el papel de filtro tiene distintos tamaños dependiendo de lo que yo quiera dejar pasar y lo que quiera retener. Entonces yo coloco aquí la solución, o sea, perdón, coloco aquí mi mezcla, y este matraz, aquí se llama matraz de Kitasato, tiene una boquilla, la cual yo conozco a un vacío, como una aspiradora. Entonces, esta boquilla va a ejercer presión negativa y va a forzar a que esta mezcla pase rápidamente y se quede aquí retenido el sólido y el líquido lo recupero aquí en mi matraz. Y entonces, con el embudo Wissner y el matraz de Kitasato, yo puedo hacer una filtración por presión negativa en el laboratorio. ¿Y cuáles son las filtraciones más simples? Colocar un embudo con un filtro, un papel filtro, y echar la cuestión y esperar a que pase el líquido y que el sólido quede retenido ahí en el embudo común y corriente. Ya son distintas formas de filtrar mezclas heterogéneas. Y en ese mismo sentido, el tamizaje es como lo mismo, solamente que sólido-sólido. Yo puedo tamizar, por ejemplo, tierra que tenga piedras, entonces con un tamiz, que es con un colador, básicamente yo muevo y van a pasar las partículas que sean chicas y las grandes van a quedar retenidas en el tamiz. Eh, y aquí hay dos ejemplos. Uno común, que es como el típico colador que le llamamos, coladera le dicen algunas personas en otros países, en la cual yo puedo hacer pasar tanto así como líquidos con sólidos para atrapar, por ejemplo, no sé, las pepitas del jugo de limón la pulpa del limón o lo que se le ocurra, o también puedo tamizar harina para dejar pasar las partículas finas de harina y las que quedan más enteras queden aquí atrapaditas en el tamiz o el encolador. Eso a nivel de casa.
Y nivel industrial ya serían estos tamices como más gigantes, en los cuales se ponen distintos tamaños de poros en los tamices. Entonces aquí va quedando atrapado así como partículas más chicas abajo, medianas y grandes más arriba. Entonces ahí se pueden separar, se pueden hacer como tamizajes seriados para separar por tamaño. ¿Ya? Entonces ese es el tamizaje, es como filtrar pero con sólidos sólidos. Decantación, también más de alguna vez lo hemos hecho, ¿ya? Los componentes de una mezcla se separan espontáneamente por diferencia de solubilidad o de densidad, ¿ya? Entonces aquí les puse un ejemplo súper simple. Si yo revuelvo alguna solución que tiene componentes que tienen distinta densidad y que además no son solubles entre sí, y lo dejo reposar un rato, se van a separar espontáneamente. Esa es la decantación. Ya entonces, por ejemplo, el agua con aceite, yo puedo agarrar una botella, echarle agua, echarle aceite, la agito mucho y se va a transformar en una suspensión. Ya yo voy a ver así como gotas de aceite en el agua y todo, y si la dejo reposar un rato, van a decantar estos componentes. Entonces el aceite por su densidad y por su eh, polaridad, en el fondo no se disuelve en el agua, se va a separar por un lado y el agua se va a ir para otro. No sé si alguien conoce como estos cosméticos que se llaman eh, como aguas micelares, bifásicas, trifásicas, en el que te los venden y tienen como tres colores, porque son como tres líquidos distintos. Y se supone que para aplicárselo, uno tiene que agitarlo mucho, se forma un coloide, así como que todo se mezcla, te lo colocas y después de un rato ya vuelven a estar estas como fases separadas. Eso es una decantación. Entonces ustedes pueden imaginar que si yo quiero separar la parte de arriba, yo puedo agarrar una pipeta, ¿cierto? Y sacar así lentamente la parte de arriba o dando vuelta el vaso despacito, ¿cierto? Separar solamente el líquido de arriba y dejar eh, más puros, casi nunca se alcanza el 100% de rendimiento, los que quedan abajo, y así sucesivamente. Entonces, esa es la decantación. Y la sedimentación, que creo que no la coloqué, no. La sedimentación es como lo mismo, pero con sólidos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, quiero armar un castillo de arena, voy a buscar agua de mar, y típico que sale con arena por las olas, y yo dejo un ratito, ¿cierto?, el balde ahí reposando, y la arena solita va a decantar y va a sedimentar en el fondo y dejándome el agua, ¿cierto? Clarita y los sólidos todo abajo. ¿Ya? Entonces, la sedimentación es como una decantación, pero de líquidos y sólidos. La centrifugación, por su parte, es una técnica que se basa en la fuerza G o la fuerza centrífuga, por eso se llama centrifugación. Los componentes, ¿cierto?, se van a separar por peso y densidad, son estos dos componentes, hasta alcanzar un equilibrio con la fuerza centrífuga. Es decir, ustedes imagínense que tengo aquí el tubo de ensayo con sangre, ya la sangre también es una suspensión coloide, como una mezcla heterogénea, ya, y es todo rojo, como yo la veo, como cuando sale sangre, ya, la coloco en esta centrífuga y con cierta fuerza que está dada por las revoluciones por minuto que va a tener esta centrífuga, los componentes van a ir decantando, ¿cierto? Sedimentando según su peso y su densidad. Entonces van a bajar, por ejemplo, las partículas más pesadas y más densas, que son los glóbulos rojos. Ahí entre medio van a quedar los glóbulos blancos, que son un poquito más livianos. Las plaquetas van a quedar por ahí y el plasma, que es líquido, también va a quedar así como sobre todo esto. Y se mueven hasta alcanzar el equilibrio con la fuerza centrífuga, ¿ya? Entonces, esa es la centrifugación. Se puede hacer con líquidos, también se pueden hacer con líquidos sólidos, la centrífuga de la lavadora. ¿Qué hace la centrífuga de la lavadora? Básicamente retiene el sólido, que es la ropa, y hace eluir el agua, ¿ya? La saca de ahí. ¿Por qué? Porque ocupa la fuerza centrífuga para secar, entre comillas, un poco más la ropa que está embebida en el agua dentro de la lavadora. Así que la centrifugación también es una técnica que nos permite separar mezclas heterogéneas. Sobre todo sirve mucho para coloides y suspensiones, ¿sí? Se pueden como separar más. De hecho, la sangre es un buen ejemplo, para que vean, así como que se ve rojita, así como toda idéntica, y uno la saca de la centrífuga después del proceso y quedan estas tres capas que se notan mucho.
Y ahí uno nota como, sí, efectivamente era heterogénea la sangre. Ya, así con las técnicas de separación de las mezclas heterogéneas. Ahora vamos a ver unas un poquito más sofisticadas que corresponden a las de las mezclas homogéneas. Ya no podemos ocupar filtración, al menos de la manera en que se ocupa acá. Ya no podemos ocupar tamizaje, centrifugación, no es muy conveniente. ¿Alguien conoce alguna técnica que me permita separar soluciones homogéneas? ¿Cómo se le ocurre que yo puedo agarrar una solución homogénea, no sé, agua con algo, agua con sal, y separar el agua de la sal? Agua con, no sé, alcohol, y separar el alcohol del agua. ¿Se puede hacer eso? Destilación, dice Juli por ahí. Lo que conoce. Con corriente había una, no lo sé, no se me ocurre. Bueno, está la electroforesis, que es como para separar así como mezclas de proteínas, como con migración por corriente. ¿Ya? Pero básicamente aquí vamos a ver la destilación, la cristalización, extracciones por solventes, cromatografía y evaporación. Hay varias que nos permiten hacer esta separación. Y el fundamento es bastante interesante. Y ahora se los voy a mostrar. Con ventaja y desventaja. Todo tiene su ventaja y todo tiene su desventaja. La destilación, vamos, con la favorita de muchos, se basa en la diferencia del punto de ebullición de dos líquidos, o de más líquidos. El líquido de menor, aquí puse menos, pero es menor punto de ebullición, es evaporado y luego condensado para capturarlo en otro recipiente, mientras que el que no se evapora a esa temperatura se mantiene ahí en la solución. Es bastante eficiente, ¿ya? Porque los sistemas de destilación permiten como equilibrar la temperatura para que solamente se evapore uno y el otro quede ahí. Sin embargo, no sirve para compuestos que sean termolábiles, es decir, que se degraden con el calor, cuando los puntos de ebullición de los compuestos son muy similares, porque uno puede estar ebulliendo, pero el otro igual se puede estar evaporando, que son procesos muy similares, pero no iguales, o si el punto de ebullición de los compuestos es demasiado alto, porque depende del equipo que se ocupe para destilar. Ya si es muy alto, por ejemplo, no sé, es el acero, ¿cachai? El acero no lo voy a destilar porque es un metal, entonces tiene un punto de ebullición demasiado alto, entonces no es conveniente hacerlo por destilación. Entonces aquí tienen un equipo de destilación común, hay varios, en el cual yo tengo una placa calefactora, que sería esta cosita azul de aquí, tengo un recipiente que generalmente tiene un líquido o una manta que le va a entregar calor a este balón, así se llama, un balón, un matraz de balón. A esto lo conecto, ¿cierto? Con un brazo, ya, un brazo aquí, con un unión Claisen, parece que se llama, no me acuerdo, con un termómetro para controlar la temperatura del sistema. Y acá, conectado, este número 567, va a ir un condensador, que no es más que un tubo por el cual pasa agua por las paredes. Entonces, como pasa agua por las paredes, es un tubo que se mantiene frío. Y entonces el gas destilado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tienen agua y el alcohol va a salir, el alcohol pasa por acá, se va por acá y llega al condensador, se transforma en líquido y chorrea hasta otro recipiente en donde yo lo voy a estar esperando ahí con alguna solución más fría para que se mantenga, etcétera. Y entonces este es un equipo de destilación a grandes rasgos. Y aquí está en la vida real, es muy igual a lo que se ve acá. Ya, entonces aquí está el balón, ¿cierto? Aquí está el termómetro, aquí está el Claisen, parece que se llama, no sé, el brazo, el condensador que no está conectado a las mangueras de agua, aquí por estas boquillas van las mangueras de agua, y finalmente ¿cómo se llama? La boca por donde yo puedo recolectarlo. Aquí puede ser en otro balón o puede ser en un vaso. ¿Ya? La cosa es que ya se separaron las cosas. Aquí ocurre la separación y aquí la captura del otro líquido. Y entonces aquí es como se hacen los destilados, por ejemplo. Yo puedo agarrar un jugo de uva y si lo mando a fermentar va a ser vino, y si ese vino fermentado o ese líquido fermentado lo someto
a una destilación, voy a arrastrar el alcohol con algunos componentes aromáticos y de sabor de esa solución y lo puedo llevar al otro recipiente dejando otros componentes ahí abandonados en el balón número uno, y yo lo que me voy a tomar va a ser esto. Por eso los destilados tienen más concentración de alcohol en el fondo, porque básicamente eso quise hacer, recuperar el alcohol ya de la solución. No sé, el vino tendrá, pongámosle unos 12 grados de alcohol, un pisco debe tener cuánto, como 30, ya. Entonces los destilados suelen tener más grado alcohólico. Ya, entonces, así con la destilación. Y recuerden, nos sirve mucho cuando hay compuestos termolábiles, porque en el fondo, yo no, si caliento un compuesto que se degrada con el calor, yo no voy a estar recuperando el compuesto que yo quería, sino que voy a estar recuperando un producto de esa reacción química que ocurrió por el calor. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se nota en compuestos o en mezclas en que ustedes calientan y después ya no tiene el mismo sabor, tiene como otro sabor, y eso puede ser, es probable de que haya sido debido a que un compuesto de esa mezcla, ¿cierto?, se transformó en otra cosa. Se pueden poner más ácido, más dulce, más amargo, dependiendo de lo que pase. Y así que esa es la famosa destilación. Cromatografía. ¿Ya? La cromatografía se basa en el tiempo de retención de diferentes sustancias en una fase estacionaria y una móvil. Oh, profe, ¿qué es eso? Ya me perdí. No es difícil. Los distintos compuestos de una solución son retenidos en mayor o menor medida por una matriz, que puede ser un papel, ¿ya? Un papel de filtro, o más sofisticado, un gel de silicato, ya depende ahí del laboratorio, a medida que son arrastrados por un solvente, ¿ya? Ineficiente cuando los compuestos poseen similar índice de retención. Vamos a pensarlo de esta forma. Voy a cortar un papelito. Ustedes saben que a nivel microscópico los papeles son porosos. Entonces, si yo, por ejemplo, mojo con una gotita de agua una servilleta, esa gotita se va a esparcir. Por eso la servilleta absorbe agua. Ya se va a esparcir por la servilleta. Ahora piensen que yo tomo ese papel, tomo una tirita muy fina de ese papel y lo rayo con algún, no sé, un plumón. Y ahora le echo una gota de, no sé, alcohol, por ejemplo, que también es un solvente. Ese alcohol se va a mezclar tanto con la tinta del lápiz como con el papel. Y lo que va a hacer es arrastrarlo. Entonces, a medida que el alcohol se mueva por los poros del papel, va a ir arrastrando a la tinta. Dependiendo si los compuestos de la tinta son más solubles en el alcohol o son más afines a quedarse en el papel, esto se va a ir separando como en una gama de compuestos. De hecho, se llama cromatografía porque en los compuestos naturales, sobre todo, se ven muchos colores cuando se hace esto. Aquí está el principio. Tenemos una fase estacionaria, que sería esta lámina de papel filtro, por ejemplo. Vamos a colocar un compuesto acá, o una mezcla, perdón, que en este caso es tinta de lápiz. Vamos a colocar este papelito en un recipiente que tenga un solvente, que puede ser alcohol, ¿ya? O cloroformo, o éter, algún alcohol así. Y esto, entonces, mediante los poros de este papel, va a ir avanzando. Y esta tinta se va a ir separando dependiendo de la afinidad que tenga con ¿cómo se llama? El papel, ¿ya? Y aquí hay una foto real. Aquí yo puse la tinta, ¿cierto? O sea, no yo, otra persona. Puso su muestra, que sería una tinta de lápiz. Aquí está el recipiente con la fase estacionaria. Y a medida que va subiendo el líquido, va separando distintos componentes. Y ven que se ven colores, por eso se llama cromatografía. Esa es como la parte básica. Se puede hacer con compuestos naturales, ¿cierto? Con extractos de planta, y uno ve así como varios colores, y uno asume que, por ejemplo, el color azul que está acá es un compuesto y el verde sería otro, u otra mezcla de compuestos. La cosa es que se pudieron separar, ¿ya? Eran homogéneos, pero se pudieron separar. Ahora, esto es demasiado básico para hacer separaciones dentro de un laboratorio. Por lo tanto, lo que se hace acá son dos cosas. Primero, también existe la cromatografía por columnas, en las cuales yo tengo aquí una columna, ¿cierto? Que es un tubo, que yo relleno con algún, en vez de papel, un gel, ¿ya? Los geles también a nivel microscópico son porosos, tienen microporos. Entonces yo hago eso
coloco una muestra de algo, por ejemplo, un extracto de proteínas de la sangre, ¿ya? Lo coloco acá arriba, y aquí hago el huir con algún buffer o alguna solución, no sé, puede ser como suero fisiológico, supongamos. Ya, le echo suero fisiológico, entonces el suero fisiológico va a ir bajando por la columna y los componentes de la sangre se van a ir quedando retenidos, ya sea por tamaño, por carga eléctrica, etcétera, y se van a separar en distintas fases. Entonces yo voy a abrir esta llavecita de acá abajo, voy a estar pacientemente con mi tubo de ensayo, recogiendo las gotas que caen a medida que cada compuesto va saliendo. Ya se llena el tubo, paso a otro, y a otro, y a otro, hasta que se acaba la situación ahí. ¿Ya? Eso se ocupa mucho para separar proteínas, por ejemplo, en bioquímica. Y bueno, la técnica más utilizada en laboratorio, que los químicos aman mucho, sobre todo los químicos analíticos, es la HPLC o la High Performance Liquid Chromatography o High Pressure, que es la cromatografía de alta eficiencia. La columna es así, es como la mitad de un lapigrafito, chiquitita, y va dentro de esta máquina en la cual ustedes inyectan la muestra, un poquito de muestra, requiere súper poco, ¿ya? Y de hecho está a alta presión, entonces aparte de que este tiene su fase estacionaria, que sería esta columna que les digo que es súper chiquitita, y tiene así como su fase móvil, que es algún solvente, esto está a alta presión, entonces como que la máquina está empujando la fase móvil. Y eso permite aumentar la resolución, es decir, que en vez de que se abra como una gama de colores, se puedan separar efectivamente estos colores. Entonces ustedes como que inyectan ahí su muestra, le dan una vuelta hacia la perilla, pero horrible, es como una puerta apretada, porque como está presión es como, ¿ya? Ahí entra al sistema su mezcla y le aparecen estos, como no sé si ven estos pics, y a cada uno de estos pics es un compuesto distinto que estaba en su muestra, ¿ya? Porque esto permite la separación de esos compuestos. Entonces la cromatografía que se descubrió como esto, un papel, ¿cierto?, que podía separar ciertos compuestos, terminó en esto. Y es bastante utilizada ahora en ciencias, sobre todo en química analítica. ¿Ya? Esa es la historia de la cromatografía, bastante interesante, a mí me llama mucho la atención. ¿Es una lata? Sí, es una lata, pero sirve. Sirve para separar fracciones de cosas. Separación por solvente, ya esta es como más sencilla también. Se basa en la diferencia de solubilidad de los componentes de la solución en cierto solvente. ¿Ya? Los distintos compuestos de una solución se mezclan con un solvente que no es miscible. Es una propiedad de esta cuestión. Tiene que ser un compuesto que no sea, ¿cómo se llama? Soluble con lo que yo quiero separar. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a separar un compuesto que está en agua, yo voy a ocupar algún solvente apolar. Por ejemplo, éter, hexano, cloroformo, ¿ya? Esos compuestos que no se mezclan con el agua. Entonces yo asumo que, por ejemplo, en el agua hay un componente que se disuelve más en cloroformo que en la misma agua. Y yo quiero separar ese compuesto del agua. Lo que voy a hacer entonces es a esta mezcla agregarle cloroformo, agitar así demasiado, como si el mundo se fuera a cagar, si no lo hago, ¿ya? Entonces, lo que pasa ahí es que se va a formar una suspensión, lo dejo de cantar, se van a separar las fases y yo voy a asumir entonces que en una fase voy a tener el compuesto que separé y en la otra voy a tener el solvente del cual quise sacarlo. ¿Ya cómo se hace esto? Con unos embudos que parecen un globito. ¿Cuándo es ineficiente? Cuando los compuestos poseen similar solubilidad, no voy a poder separarlo, ya aunque quiera, y los compuestos son muy poco miscibles. Por ejemplo, ya yo digo que este compuesto efectivamente se disuelve más en este otro solvente, pero son súper parecidos, así como o sea, es muy poca la diferencia. El rendimiento es bastante ineficiente, ahí no voy a poder separarlo por esta técnica, no es rentable. Entonces aquí está el embudo, que se llama embudo de decantación, en el cual, ¿cierto? Yo coloqué mi muestra que yo quiero separar. Oh, ya, Amaro, anda nomás.
Espero que se mejore y que tú también estés bien. Me avisas cualquier cosa, ¿ya? Un compañero Amaro se tuvo que retirar por temas personales. Ya, entonces, como les decía, aquí coloco mi muestra, que sería el agua con lo que quiero separar, supongamos, no sé, agua con benceno, con un poquito de benceno. El benceno es súper apolar, pero igual se puede disolver un poquito en el agua. Yo quiero separar el benceno de esta agua. Voy a colocar un solvente que puede ser hexano, por ejemplo, o cloroformo, algo apolar, que yo sé que el benceno es mucho más afín al compuesto que yo tengo acá arriba. Entonces, una vez hecho eso, voy a agitar, agitar, agitar para que se forme este coloide, ¿cierto? O esta suspensión. Voy a dejar reposar y como se ve aquí a la derecha, finalmente estas fases se van a separar. Entonces voy a quedar con el agua aquí abajito, ¿cierto? La cual yo puedo abrir esta llave y hacer que gotee hasta que llegue aquí, ¿ya? Hasta que esta parte llegue acá abajo, cierro la llave y me quedo con la parte invisible que tiene mi compuesto y el agua ya también la recuperé en otro envase. Ya, ese es como el principio, súper simple. ¿Se va entendiendo? No, no son tan complicadas. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, ya muy bien. Siguiente, evaporación y o cristalización. Y aquí ya nos pusimos un poco más brígidos. No, mentira. Se basa en la separación de los compuestos de una solución por la evaporación de uno y la cristalización del otro. Dependiendo si yo quiero separar el líquido o el sólido, yo voy a ocupar evaporación o cristalización. Depende de lo que quiera perder. Por ejemplo, si a una solución de agua con sal le evaporamos todo el agua, la sal se va a recristalizar, entonces yo voy a poder recuperar esa sal, porque se forman de nuevo los cristales, lo que pasa, por ejemplo, en los salares, ¿ya? Es agua con sal, entonces básicamente lo que yo hago es evaporarla con el sol y queda la sal cristalizada. Eso es una cristalización, y puede ser con cualquier compuesto que pueda cristalizar. La evaporación es parecida a la destilación, ¿ya? Solamente que yo sé que un sólido o un compuesto que llega a ser sólido no se va a evaporar si yo subo mucho la temperatura. Se va a solamente cristalizar, ¿ya? Entonces yo puedo hacer esta separación. Es ineficiente cuando el compuesto es termolábil porque necesito temperatura y el compuesto no forma cristales. Ya, el agua con sal, listo, evaporo todo el agua y queda la sal ahí cristalizada. ¿Alguien conoce algún compuesto que sea soluble en agua, que sea cristalino, pero que yo evapore el agua y aún así no pueda separarlo, así como era inicialmente? ¿Alguien se le ocurre alguno? Hay uno muy común, el agua con azúcar. ¿Qué pasa si ustedes ponen a calentar agua con azúcar y se va evaporando todo el agua? ¿Qué va a pasar con el azúcar? ¿Vuelve a ser cristalina como antes? ¿Vuelve a ser cristalina como antes? No, se carameliza. Y eso es porque el azúcar, ¿cierto? El azúcar es termolábil. ¿Ya? El azúcar, al aumentar mucho la temperatura, aparte de retener mucha agua, por lo tanto tú tienes que aumentar aún más la temperatura para que esa agua se pueda evaporar completamente, ahí al mismo tiempo empiezas a carbonizar el azúcar. Entonces se te empieza a transformar en compuestos de carbono, así como combustionar, ¿ya? Así como que se empiezan a romper enlaces y todo, entonces te queda un caramelo que es más café, y si se te quema ya es como amargo. Entonces, este, por ejemplo, el agua con azúcar, no es eficiente hacerla por evaporación y cristalización, porque es un compuesto termolábil. Entonces, aparte de que le va a costar caleta cristalizar porque se va a transformar en caramelo primero, después se va a quemar y no va a ser la misma azúcar.
ya se pierde mucho rendimiento. Y la desnaturalización de las proteínas, ¿a qué? Ah, sí, pues también Maximiliano. Las proteínas que están en solución, si yo las caliento, se van a desnaturalizar. Ahora bien, esa desnaturalización probablemente sí me sirva para separar proteínas de un líquido, porque se van a agregar entre ellas, ¿ya? Y se va a formar así como una especie de costra o así como un moco, entre comillas, dentro de la solución acuosa. Pero si yo quiero que la proteína funcione, no me va a servir. Entonces lo mejor que se hace ahí es separarlas por columnas de cromatografía, porque así me aseguro que la proteína no se va a denaturar y yo puedo recuperarla en mi frasquito y cuando la tengo recuperada yo puedo hacer ensayos funcionales de esa proteína. Puedo ocuparla como enzima, etcétera, la puedo analizar. Ya entonces cuando el compuesto o la sustancia es termolábil, no se recomienda ocupar evaporación cristalización. ¿Qué pasó? Bueno, hay una alternativa, no todo está perdido. Como alternativa para esto existe la liofilización. La liofilización, como el café liofilizado, no sé, yo creo que lo conocen, consiste en la remoción del solvente, que generalmente es agua, por congelación y no por aumento de temperatura. Es decir, yo de alguna manera hago que el agua se cristalice y así la remuevo de los otros compuestos. Entonces así no aumento la temperatura y evito que ciertos compuestos que son termolábiles, que pueden estar, por ejemplo, en el café, que le dan el sabor, el olor, pierdan sus propiedades y se mantenga el café seco, pero manteniendo así como sus propiedades en frío, ¿ya? Entonces la liofilización me ayuda a eso. Se puede liofilizar café, la leche en polvo también está liofilizada, las frutas también se pueden liofilizar, es como fruta deshidratada, pero que mantiene así como su color, mantiene ese sabor azucarado que tienen, esas son frutas liofilizadas. En cambio, cuando las hago por deshidratación, por calor, como que se arrugan un poco más, se oxidan un poco, ¿ya? Entonces son distintas formas de separar este solvente, que generalmente es agua, de la mezcla homogénea. Ya recuerden que aquí estamos con mezclas homogéneas. Y bueno, esa es la clase del día de hoy. Mira, aquí me faltó poner la clase número 6. Como les dije, este Power es viejito. No me critiquen. Igual la clase la hice con mucho cariño. Muchas gracias por la paciencia y de verdad reitero, perdón por haberlos tenido que abandonar estas 2 semanas, pero fueron horribles. Em, hubo mucho que hacer, muchas pruebas. Ya les contaba que me tocaron muchas pruebas al mismo tiempo. Así que lo siento mucho, espero que no vuelva a pasar. No sé si vamos a tener que cambiar el día en que se hacen las clases, depende porque el martes me han tirado muchas cosas y por eso he tenido que suspender, pero de ser así lo voy a avisar con antelación, ¿ya? No, mi intención no es faltarle el respeto, no haciendo las clases ni viviendo mi vida loca y dejarlos tirados a ustedes, ¿ya? No es la intención, sino que de verdad cuando no puedo hacer la clase es porque tengo muchas cosas que hacer. Así que, ¿alguna pregunta respecto a la clase? Yo, si no hay alguna pregunta, voy a detener la grabación.